la palabra de Dios, queremos exponernos a la palabra, quedar expuestos. Yo me vengo a exponer hoy delante de la palabra. En realidad quiero que hoy la palabra me descubra a mí, me está descubriendo, me viene y me descubre, ¿sí? ¿Cómo procedo para que la palabra me descubra? Me tengo que ver en la palabra, me quiero ver en la palabra, quiero ver el proceder de Dios que tiene para con mi vida a través de las palabras. Entonces quiero quedarme expuesta, me expongo a la palabra, pero no me puedo mirar desde el mismo nivel, sino que tengo que elevarme un poquito más para ver cómo Dios actúa en mí. Eso es lo que nos quieren transmitir. Debemos poder elevarnos, salir de nosotros, elevarnos para poder ver cómo la palabra actúa en nosotros, cómo Dios actúa, cuál es el proceder de Dios, cómo Dios pone su mano en nosotros, ¿sí? Así que nos vamos a elevar un poquito, vamos a salir de nosotros mismos y nos vamos a elevar para poder ver la actuación de Dios en nosotros. ¿Amén? ¿Podemos llegar a hacerlo? Le vamos a pedir al Señor toda la sabiduría entonces para mostrar su obrar en nosotros, su obrar en nosotros. Vamos a ir a Santiago 1:1 y Santiago 1:2, lo vamos a leer en el Strong, lo vamos a estar leyendo ahí en el Strong, ¿ya lo tiene? Santiago, entonces, este es el apóstol Santiago escribiendo una carta, ¿sí? En su presentación, este apóstol Santiago dice, se presenta a sí mismo como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Así se presenta el apóstol, como un siervo de Dios, es decir, en un estado de sujeción, es decir, en un estado de subordinación, es decir, en un estado de bajo una autoridad, reconociendo la existencia entonces sobre él de una autoridad superior, de una autoridad que trae una supremacía sobre su vida. Y la escribe a la carta a las 12 tribus de la dispersión. Todos sabemos que las tribus de Israel se encontraban en dispersión a causa de la desobediencia. Ellos desobedecían a las leyes de Moisés, bajada a las leyes mosaicas. ¿Sí? Porque se entiende a la ley como aquello que viene a encerrarnos, aquello que viene a quitarnos y privarnos de la libertad. Así era entendida la ley y así la hemos entendido todos y cada uno de nosotros. Todos nos sentimos presionados. Solamente ante la palabra ley sentimos una cierta opresión, un cierto encierro, ¿sí? Me están quitando la libertad, tengo que cumplir con esta ley, con esta ley, con esta ley. Sentimos como una privación de la libertad, que hay como un encierro. Sin embargo, debemos nosotros ampliar el entendimiento porque ley significa principio vital. Así que lo que Moisés le estaba bajando en esa época a las 12 tribus eran los principios vitales por los que ellos tenían que caminar. Estos principios bajaban a través del mismo Jehová de la eternidad, principios bajados por Jehová a través de la eternidad, pero principios vitales. Por eso nosotros tenemos que ampliar nuestro conocimiento y aceptar los significados para lo que Dios nos quiere hoy transmitir, en el sentido que nosotros debemos ir entendiendo qué es la ley y qué viene a producir en mí. Principios vitales, principios porque puedo caminar hacia la vida, puedo caminar y puedo transcurrir y puedo trasladarme a la vida. Esa era la ley que bajaba Moisés, la bajaba del mismo Jehová. De Jehová provenía de la eternidad y era para que ellos pudieran caminar, tengan principios para caminar, principios por los cuales vivir, ¿sí?
¿sí? Las 12 tribus estaban en desobediencia, no le entraba entonces los conceptos de ley, como a ninguno de nosotros. La ley pareciera entonces que nos viene a privar de nuestra libertad. Sin embargo, la ley les venía a bancar un camino seguro por donde andar, un camino hacia la vida eterna. Era el mismo Jehová el que se lo estaba bajando. Las tribus quedaron dispersas porque Jehová así lo dispuso en cuestión de desobediencia. Quedaron dispersas, es decir, que quedaron ellas residentes en distintos lugares, en distintos países, unos por aquí, otros por allá. Esto lo tenemos que ver también en un sentido espiritual. Nosotros podemos estar en distintos lugares. ¿Por qué? Porque algunos estamos queriendo entender lo que son principios vitales, otros ya lo están transitando, otros ya lo están obedeciendo, u otros directamente no quieren saber nada en cuanto a la obediencia. Entonces podemos estar dispersos, nosotros mismos podemos estar dispersos en este momento espiritualmente, dispersos como esas tribus. Es importante verlo. Veamos cómo sigue el apóstol Santiago. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Acá vemos cómo el apóstol Santiago trae sobre su vida un nexo unificador, un lazo unificador. Hermanos míos lo llama. Establece el parentesco, establece y pone para este tema, para lograr la unificación sobre esas 12 tribus dispersas, un lazo unificador. El parentesco lo hace prevalecer. Lo hace prevalecer sobre toda la situación. Estamos en distintos niveles, esto es verdad, no es mentira. Todos estamos dispersos y estamos en distintos niveles, pero hay un lazo unificador, y es el parentesco, ser parientes, ¿sí? Somos parientes. Todo parentesco o pariente provienen de un par, de la unidad de dos personas, ¿sí? Todo parentesco, todo lo que venga de pariente proviene de una unidad. Nosotros provenimos de la unidad de dos personas. Desde ahí nacieron todas las familias de la tierra, pero hubo unidad. Al principio había unidad, y a la unidad vamos. Porque Cristo viene a buscar a su par. Cristo viene a buscar a la iglesia, su par, su pareja. Establece parentesco. Cristo vino a buscar exactamente, a establecer unidad. Así que provenimos de la unidad, no provenimos de la desunión, provenimos de la unión. Y esto nos tiene que quedar bien marcado en nuestros corazones. Nosotros provenimos de la unión. Nosotros vamos hacia la unión, ¿sí? Nosotros provenimos y vamos hacia la unión. Por eso no tenemos que remontar a una eternidad pasada para ver de dónde provenimos. Y no tenemos que proyectar hacia una eternidad futura para saber hacia dónde vamos. Provenimos de la unidad y nos volvemos a la unidad. Nos proyectamos a la unidad, ¿sí? En la eternidad. Eso es lo que el apóstol aquí estaba utilizando a través de este lazo conectivo, de este lazo unificador con la palabra hermanos. Todos provenimos de un par, de la unión de dos personas, y vamos hacia ese lugar. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Sabemos que las pruebas traen adversidad. Y alguien más que solucionaba, podemos ir a Génesis, ¿no? ¿Subimos? O después.
en Génesis 13:8, Abraham también utilizaba este tipo de sabiduría que traía el apóstol, ¿sí? El apóstol Santiago entonces traía para solucionar ciertas contiendas, para solucionar una cierta dispersión, trae entonces un nexo que los conectaba, un nexo que lo unificaba, el parentesco, somos hermanos. Génesis 13:9 dice, el 8, perdón. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Somos hermanos. Ellos no eran hermanos, era tío y sobrino. Tío y sobrino. Pero veamos aquí la sabiduría implícita para resolver un altercado. Había altercado entre los pastores, estaban peleando por las zonas de pastoreos, por los mejores pastos, por los mejores lugares en donde las ovejas podían pasar. Uno a otro se peleaban entre ellos. Sin embargo, Abraham en su sabiduría y antes de que el Señor le cambiara el nombre, todavía era un padre enaltecido, es decir, que había un enaltecimiento en él. Todo enaltecimiento proviene de una autoridad. Él estaba funcionando la paternidad, ya era padre enaltecido y el enaltecimiento viene de una autoridad. Así que él estaba bajo una orden, bajo una orden. Así que para que no haya altercado, él trajo esa sabiduría, la misma sabiduría, hermanos somos. Traigamos entonces y remontémonos al ver el parentesco. ¿Hay altercado? Hay altercado. ¿Hay rencillas? Hay rencillas. ¿Hay adversidad? Hay adversidad. Pero remontémonos a la eternidad entonces pasada y veamos el lazo que tenemos unificador. Veamos el parentesco que nos unifica. Hermanos somos. En ese momento no eran hermanos, pero él sí impuso ese lazo que nos unificaba, ese par de donde provenían y que los llegaba a unificar, el parentesco que en ellos había. Hermanos somos. Así entonces, en esta sabiduría, Abraham pudo resolver tan altercado entre ellos. Vamos a seguir viendo lo que el apóstol Santiago sigue escribiendo en su carta. Podemos ir a Santiago 1:2 primero para retomar un poco. ¿Sí? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra pruebas aquí significa la experimentación del bien o experiencia del mal, ¿sí? Adversidad. O sea que delante de la prueba nosotros tenemos dos opciones están delante de nosotros. O tenemos experimento del bien o tenemos una experiencia del mal. Dos opciones hay con las pruebas. O experimentamos el bien o tenemos y experimentamos el mal. Estas dos opciones se nos presentan cada vez que hay una prueba. Pero dice el apóstol, continúa diciendo en el versículo 3, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Así que la prueba, esa parte donde tenemos que pasar, esa parte en la que yo puedo o bien experimentar el bien o bien experimentar el mal, va a producir innegablemente paciencia. Paciencia, cuando mi fe está puesta en prueba, va a producir paciencia, genera paciencia. El apóstol continúa a paciencia, la palabra paciencia aquí la vemos que es la resistencia o aguante alegre o esperanzado, constancia. ¿Cuánto de nosotros delante de la prueba, y yo me expongo aquí delante de la palabra porque yo no lo he logrado aún, por eso me pongo aquí, me expongo a ser expuesta
por esta palabra. ¿Cuánto podemos tener delante de la prueba? Resistencia o un aguante alegre. Es decir, que delante de la adversidad a mí me nazca, me brote la alegría. La alegría prevalezca en mí sabiendo que estoy pasando por una tribulación, sabiendo que estoy pasando por una adversidad. ¿Cuánto de nosotros podemos tener esto? Esta resistencia. Sin embargo, dice que la prueba viene a producir resistencia o aguante alegre. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es algo que se puede alargar o estirar, algo que en sus componentes existe la propiedad de poder alargarse sin que pierda en el acto ninguno de sus componentes. Eso es lo que Dios nos quiere traer hacia nuestra vida. Eso es lo que quiere que tengamos nosotros. Mire si tiene trabajito para hacer, por lo menos en mí. Que cuando venga la prueba, Él me estire de tal manera, estire mi vida, mi paciencia, de tal manera que yo no pierda ninguno de los componentes, nada pierda, ¿sí? Tenga resistencia, tenga aguante alegre, tenga constancia, tenga esperanza. Todo eso quiere el Señor que se haga y se efectúe a través de la prueba. En Santiago 1:4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Es la disposición en el corazón de saber y de vernos entonces nosotros, vernos en este lugar. El Señor está poniendo su mano dentro de nuestro corazón, dentro de su mente, está trabajando la paciencia. Pero cuando el Señor mete la mano dentro de nosotros, nos duele. Hay dolor en nosotros, porque te están introduciendo la mano por dentro y hay dolor. Hay dolor, se siente dolor, mas tenga la paciencia su obra completa, disposición del corazón para dejarnos introducir esa mano que nos produce tanto dolor dentro del corazón, para que sea la paciencia la que tenga su obra completa, terminemos siendo perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así lo expresa el mismo apóstol Santiago. Quiere decir que si yo no tengo paciencia, si yo me encuentro en un estado de impaciencia, que lo reconozco en mi vida, no tengo entonces una carencia, porque dice, sin que os falte cosa alguna, hay una carencia en mi vida. Y esa carencia es producida y es motivada entonces por la falta de paciencia, por la impaciencia. Podemos tener impaciencia y que Dios esté trabajando en ella, y es bueno dejarnos trabajar la paciencia. Es bueno, porque terminaremos siendo cabales, perfectos y sin que nos falte cosa alguna. Si nos falta algo, motivo para que nosotros nos pongamos a reflexionar y decir, expongo mi corazón, quiero ver tu trabajo, quiero ver tu obra en mi vida, quiero ver la paciencia que llegue a su formación completa, a ser completa. Vamos a ver estos mismos versículos, pero esta vez en la BLS, porque esta versión trae un lenguaje más sencillo. Yo, Santiago, estoy al servicio de Dios y del Señor Jesucristo y les envío un saludo a los cristianos que viven en todo el mundo. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultad. Difícil. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes
ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Mire cómo describe aquí el apóstol Santiago esta versión, como nos describe el final de la prueba. El que nos dejemos trabajar en la paciencia, porque la paciencia terminará produciendo nosotros el ser mejor y que podamos obedecer a lo que se nos ordene. Es decir, que podamos dar manifestación de la orden que recibimos. Mire cómo lo mira Santiago. Mire cómo es. Dejemos entonces que la paciencia tenga su obra completa. Dice, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Así que la paciencia es algo que se nos enseña. Es algo que nosotros debemos aprender. Soportar las dificultades es algo que nosotros no tenemos que exponer a la enseñanza, es algo que nosotros tenemos que verlo, es algo que nos tienen que enseñar. Nuestros padres nos tienen que enseñar lo que es la paciencia, nuestros padres nos tienen que enseñar a resistir hasta que la prueba llegue al final, poder resistir, poder soportar, poder tener aguante hasta el final, poder tener la fuerza necesaria para aguantar hasta llegar al final de la prueba. El final de la prueba es terminar siendo completos, perfectos, cabales, mejores y que nosotros podamos terminar obedeciendo a la orden. El terminar obedeciendo, lo que nos trae la honra, aquel que me enseñó a ser paciente. Amén. Importante, entonces, que todo esto lo podamos ver, que está trabajando el Señor en nosotros. Lo podemos ver cuando nosotros nos elevamos un poquito, podemos ver su mano trabajando en nosotros. Aquel que no se crea impaciente, gloria a Dios. Yo he sido muy impaciente en mi vida, por eso necesito llegar a que la paciencia en mí tenga su obra completa. Sigamos entonces. Job es alguien que también fue trabajado muchísimo en tribulaciones. Job fue trabajado en todas sus posesiones. Primeramente, la tribulación vino y arrasó con todo lo que él poseía: casa, familia, hijos, todo lo que poseía, todo lo exterior que lo rodeaba a Job fue arrebatado a Job. Le fue trabajado mucho en todo lo exterior Job, pero también vino la prueba sobre el cuerpo de Job. Pasó muchas tribulaciones y Job decía de esta manera: ¿cuál es mis fuerzas para esperar aún? ¿Cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Job necesitaba saber cuál era la fuerza, cómo sostener lo que estaba esperando. ¿Cómo llego entonces a ver cuál es mi fuerza para esperar aún? La medida, el grado, la medida que yo tengo en mí para esperar aún más. Aún. Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia. Vamos al Strong para saber qué significa esta palabra paciencia. Dijimos que la palabra anterior, paciencia, significa resistencia o aguante alegre, adversidad. Pero esta paciencia, vemos una diferencia aquí y significa un ser largo. Es decir, que el ser, aquel que vive a través de principios vitales. Todos nosotros somos seres, hay seres vegetales, seres animales, nosotros somos seres humanos, nos guiamos por principios. El ser
del que habla Job en este lugar es un ser largo. Así que nuestro ser puede ser corto o puede ser largo según la paciencia que contenga, según el grado de trabajo y de obra que Dios esté haciendo en nuestras vidas. Generalmente nuestro ser es corto. Presentamos un ser corto porque delante de la adversidad, ¿cómo actuamos? Nos quebramos, ¿sí? No tenemos resistencia, no tenemos aguante. Y nuestro ser tiene que llegar a ser largo. Este ser del cual hablaba Job, por el cual aún tenía que esperar y tenía que esperar aún más y más tribulaciones, determina que él estaba siendo pasado para lograr ser un ser largo. Su ser iba a ser largo. Paciencia, paciencia. Tenga la paciencia, su obra completa. Un ser largo. Sigamos con Job. Job 12, ¿no? 12 dice, ¿es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? Es mi fuerza, es mi soporte. ¿Ya soporto, ya aguanto a manera de una piedra? ¿Puedo soportar? Las piedras son piedras de edificación, de cantería. ¿Puedo soportar sobre mi vida el peso de otras piedras? ¿Tengo esa resistencia en mí? ¿Tengo ese aguante? Esto es lo que se preguntaba Job. ¿Puedo soportar el peso de la orden, el peso de la autoridad que viene sobre mi vida? Esto es lo que Job quería saber. Necesitaba saber cuál era la medida. ¿Cuál es la medida de mi fuerza? Necesitaba saber cuál era su fuerza, cuál era su manera de soportar, de aguantar, cómo era su ser, si era corto, si era largo, en qué nivel estaba siendo trabajado, qué es lo que podía soportar. ¿Se puede soportar el peso de la autoridad? Las autoridades vienen, pero vienen con peso de gloria. ¿Podemos llegar a soportar el peso de gloria que trae la autoridad divina cuando me baja la orden? ¿Podemos? Tenga la paciencia, su obra completa. Necesitamos aún más saber aguantar, resistir. Un ser largo, un ser que se alarga, Job, o es mi carne de bronce, decía Job. La carne de bronce. En el Strong dice que el bronce es como una campana de metal, algo que repica, ¿sí? Una campana de metal. Nuestra carne ya se conformó como una campana de metal que ante alguna vibración interna, porque internamente trabaja el Señor en nosotros, produce un sonido que puede alertar a los demás, que le puede marcar el tiempo, que puede marcar un evento. ¿Es así mi carne?, preguntaba Job. ¿Llegué a esa altura? Tenga la paciencia, su obra completa, porque yo no he llegado. Así que sigamos permitiendo el trabajo que Dios tiene que hacer en nuestra vida. Sigamos con la palabra. Mateo 18:21. Esta por ahí todos lo conocen. Es cuando Pedro se presenta delante del Señor y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le dice Pedro al Señor, y Jesús le dijo: no hasta 7, sino aún 70 veces, sino aún 70 veces 7, le dice. Y siguió entonces Jesucristo y le dice, por lo cual el reino de los cielos, o sea que lo introdujo inmediatamente delante de esa pregunta de Pedro, lo introdujo a ver el reino.
El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo, y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Así que el reino que el Señor le mostraba es un reino paciente, es un reino que puede perdonar. El reino perdona deudas, el reino perdona vidas, el reino es un reino que trae paciencia. Eso es lo que le dejó el Señor, eso es lo que le mostró el Señor a Pedro. El reino, si quieres entrar al reino, tenemos que dejarnos trabajar en la paciencia. Tenemos que permitir llegar a este tipo de paciencia, poder perdonar todo tipo de deuda. ¿Esto es fácil? En la posición en la que nosotros nos encontramos, ¿es fácil para nosotros perdonar todo tipo de deudas? Tenga la paciencia, su obra completa. No es fácil, Señor, perdonar, pero si quiero reino, si realmente deseo reino, tenga la paciencia, su obra completa, porque debemos perdonar todo tipo de deuda, perdonar vidas, perdonar deudas de dinero, perdonar todo, perdonar la vida del hombre, de la mujer y del hijo. Amén. Sigamos entonces. Ten paciencia, le dice el siervo, le pide ten paciencia. Vamos a ver lo que significa esta palabra paciencia, cómo la está utilizando, cómo el Strong nos explica y nos lleva a ver qué es paciencia. En este caso significa tener un espíritu largo, que aguanta, que es paciente, que tarda en responder. Tenga la paciencia, su obra completa, porque tengo que tener un espíritu largo, tengo que poder reinar, y si reino a través de la paciencia, si llego al reino, que me halle el reino con paciencia, permitiendo entonces el trabajo de Dios en mí. Ser paciente, tener un espíritu largo, un espíritu que se alarga, un espíritu no solamente para las cosas momentáneas, terrenales, para cubrir lo que es mi casa, mi familia, mis alrededores, mis familiares, sino un espíritu largo, aquel que se alarga con los principios divinos vitales y puede venir desde la eternidad pasada, puede trascender el presente, ubicarse, posesionarse en el presente, pero también puede alargarse y proyectarse a la eternidad futura. Hay una eternidad futura que los reyes tenemos que saber que está ahí para que nosotros las podamos reinar, ¿sí? Reinar. Así que tengo que tener un espíritu largo. Espíritu largo, es un espíritu eterno. ¿Por dónde vamos? Sigamos. Este es el caso entonces que nuestro espíritu puede ser largo o puede ser corto, ¿sí? El espíritu que nosotros nos movemos es corto, es corto. Por eso debemos permitir el trabajo de la paciencia para que ese espíritu se alargue. Este es el caso entonces del juez injusto. Viene una viuda es aquella que se quedó sin pacto, cayó en deficiencia, dice la palabra. Algo deficiente es que tiene una carencia, como decía el apóstol Santiago, para que no le falte cosa alguna.
para que no tengan carencia. No tiene que haber carencia, no podemos pasar por carencias. El final es que tengamos y estemos completos, ese es el final. Pero mientras tanto vean la obra del Señor. Él está obrando entonces en la paciencia. La viuda es aquella que estaba en deficiencia. Se había quedado sin el espíritu varonil, ese espíritu de varonil que viene a protegerla a la familia entera. Se había quedado, iba y pedía justicia, justicia, hazme justicia. Se encontraba en adversidad, hazme justicia. Y el juez injusto le dice, le haré justicia, no sea que viniendo en continuo me agote la paciencia. La paciencia, entonces, con la cual nos movemos, se agota. No solamente se quiebra, no solamente no resiste, no solamente no es alegre, sino que se agota, se termina. Nuestra paciencia se termina. Y este juez lo veía de esta manera, pero este juez lo veía de tal manera, ponga la palabra en el Strong paciencia, lo que significa, y significa algo como que es un puñetazo en el ojo, creo que es. Golpear bajo el ojo, abofetear o inutilizar a un antagonista como pugilista. La paciencia, la impaciencia molesta y trae molestia a la visión. Hay una molestia debajo de nuestros ojos. Así que la impaciencia trae entonces para nuestra vida molestia, es molesto a la visión del reino. Produce una inflamación debajo del ojo y no nos permite ver como deberíamos ver. La impaciencia entonces trae problemas a la visión del reino. Sigamos. Yo lo sigo a usted porque aquí estoy, lo tendría que buscar. Hechos 2, este es el mismo Pablo, el apóstol Pablo, entonces también pasando por tribulaciones. Dice, me tengo por dichoso, hoy rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Había una tribulación, había una acusación, se lo estaba acusando al mismo Pablo, y él tenía y se sentía dichoso entonces de poder enfrentarse y defenderse. Me defiendo delante del rey. Tenía la oportunidad de defenderse delante del reino. Había gente que lo habían acusado y él se sentía dichoso de poder enfrentarse al rey. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres, le dice, subamos un poquito. Tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por las cuales te ruego que me oigas con paciencia. ¿Sí? Aquí vemos a un Pablo que tenía la oportunidad de defenderse, de encontrar delante del rey y de exponer su defensa. Lo trata al rey no como ignorante, sino como un conocedor de los problemas de los judíos, ¿sí? Lo trata al rey como un conocedor. Nosotros también tenemos que entender que el rey es conocedor de todos los problemas, de todas las acusaciones que a nuestras vidas nos pueden llegar a venir. El rey está en conocimiento de todas las cosas. Así que no lo tratemos al rey como ignorante, porque él sabe por todas las adversidades que podemos pasar hasta que la paciencia tenga su obra completa.
Y Pablo dice, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Óyeme, Rey, con paciencia. Veamos lo que significa esta palabra, paciencia. Paciencia significa temperamento largo. Lo que Pablo le estaba rogando al rey, óyeme, a través de un temperamento largo. Los reyes tienen que tener un temperamento largo. Si queremos el reino, si realmente deseamos el reino, tenemos que tener un temperamento largo. ¿Qué significa temperamento? Dice que el temperamento es la combinación adecuada de los líquidos. Combinación adecuada de los líquidos llevándolo a una temperatura adecuada, ¿sí? Cuando hay una mezcla de líquido y se lo lleva a una temperatura. Eso es temperamento. En el cuerpo nosotros tenemos distintas clases de líquido. Nuestro cuerpo está compuesto por agua, por sangre y por bilis y por otros más. Pero la perfecta combinación de esos líquidos hace que el cuerpo funcione de manera adecuada. El cuerpo es tan perfecto que hay una mezcla exacta y proporcional de los líquidos para que esto funcione. Muchas veces hay exceso de agua, muchas veces también hay exceso de sangre, por eso a veces es preciso sacarnos sangre. Y si vamos a la palabra, el Señor cuando fue pinchado con la lanza, atravesado en la adversidad, cuando estaba en plena adversidad, Él perdió agua y sangre para que el cuerpo quede sano. Él estaba protegiendo al cuerpo para que el cuerpo funcione en forma sana, para que el cuerpo no tenga mayor proporción de sangre o de agua y sea irritable. Porque cuando uno tiene exceso de agua, el cuerpo se nos hincha. No podemos funcionar de manera adecuada. Cuando hay un exceso de bilis también, el cuerpo, cuando hay un exceso, está funcionando mal la parte del hígado, ¿sí? Entonces el cuerpo no funciona bien, funciona de manera irritable. El temperamento viene por una descendencia, tienen una influencia genética. O sea que nuestro temperamento puede ser largo o puede ser corto. Nosotros venimos con temperamento corto delante del Señor. Es decir, que no hacemos la perfecta combinación de los líquidos del cuerpo para que el cuerpo funcione de manera sana. Por eso tenemos que poder llegar a tener un temperamento largo. Recibir, y si recibimos la sangre de Cristo, es porque ahí viene la genética perfecta con un temperamento largo, el temperamento que no se irrita. Ese temperamento que no se va a irritar, que tiene las proporciones adecuadas para la sanidad. Está sano, un cuerpo sano. Por eso es necesario recibir la palabra que transforme nuestra vida, porque en la palabra viene esa sangre de Cristo, ese ADN que necesitamos para conformar nuestro temperamento y que el mismo sea largo. Un temperamento largo para el reino. Entonces, espíritu largo es temperamento largo, aguante alegre, resistencia, fuerza, para terminar siendo mejores, para que poder recibir la orden. Sigamos entonces. Una diferencia entre temperamento y carácter, porque todos dirán, bueno, el temperamento es el carácter. No, hay una diferencia. El carácter se forma a través de todas las experiencias por las cuales nosotros vamos pasando. El temperamento es hereditario, viene directamente por los genes, así que una mala combinación, una mala mezcla viene y es genético. Es influencia genética. El carácter viene por cómo nosotros resolvemos las cosas
las cosas que nos vienen pasando, se forma nuestro carácter. Cosa diferente también en la personalidad. La personalidad nuestra es la máscara que nos ponemos para relacionarnos con los otros. Así que cada uno de nosotros tiene una máscara en sí para poder relacionarnos. Esa es la diferencia entonces entre temperamento, carácter y personalidad. Y es importante ver porque aquí en este caso se estaba pidiendo un temperamento largo, ¿sí? No un temperamento corto, irritable, sino largo. Romanos 2:4. Romanos 2:4 dice: o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Ignoráis que hay riquezas en la paciencia? ¿Lo ignoras? Porque yo lo ignoraba. Hay riquezas a través de la paciencia y nosotros debemos poder descubrir esas riquezas. El reino es paciente. El reino trae paciencia para perdonar y perdonar pecados, ¿sí? Para constituirnos en un temperamento largo, en un espíritu largo, en un ser largo. Hay entonces riquezas en la paciencia. Esta palabra paciencia significa dominarse a uno mismo. O sea que me coloco bajo autoridad con el propósito firme de que estando bajo autoridad yo me voy a poder llegar a dominar a mí mismo. La autoridad me va a enseñar a dominarme a mí mismo. El propósito del Padre no es solamente que nosotros nos coloquemos debajo de una autoridad para decir, bueno, yo estoy sujeto, y que el Padre se haga responsable, hágase el responsable de todas las cosas que a mí me pasan, aquí tiene el paquetito, esta soy yo, y hágate responsable de lo que soy. No es así. La autoridad viene para que yo aprenda a tener autoridad sobre mí misma. Autoridad sobre mí misma para que yo también pueda transmitir autoridad. No me pongo en sujeción para quedar bien atrás ni abajo de nadie. Me pongo en sujeción, en subordinación para llegar a que la paciencia tenga su obra completa, pueda dominarme, tenga autoridad en mí mismo. En Romanos 2, ¿seguimos? ¿3:25? 3:25, ¿no? 3:24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta paciencia también significa dominarse a sí mismo. Me domino, tomo autoridad de mi ser para poder perdonar pecados. Él me los perdonó a mí y yo tomo autoridad de mi ser para poder perdonar pecados. Amén. Sí, por favor. Ezequiel 29:7. No. Sí, falta uno, ¿no?
Sí, el de Génesis. ¿Cómo vamos? ¿Vamos muy aburridos? ¿Estamos muy cansaditos? ¿Tenemos mucha paciencia? Amén. Tenga la paciencia, su obra completa. Génesis 34, 25. Vamos a ver, este es el caso de que muchos los deben conocer, el caso de los de Siquem, que toma, primero lo voy a leer y después lo parafraseamos. Dice, pero sucedió el que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Este es el caso en que los de Siquem, directamente Siquem, hijo de Amor, tomó a Dina, la hija de Jacob, la tomó y la deshonró, ¿sí? Tuvo relaciones con ella y la deshonró, la violó prácticamente, violó su intimidad, violó su parte que se podía entregar a un hombre en pureza, entregarse al matrimonio y conformar una familia. Dina significa justicia. Dina significa justicia. Siquem, que era el que la deshonró a Dina, Siquem, quedó prendado en su corazón a ella, por lo cual pidió poder casarse con ella, sacar la deshonra a Dina y poder casarse con ella, y se presentó delante de Jacob y de sus hijos para poder conformarse en matrimonio con Dina. Pero los del pueblo de Jacob le dijeron que no se podían casar con incircunciso. Así que Siquem aprovechó y dijo, nosotros tomaremos de sus mujeres, ustedes tomen de las nuestras, seremos un pueblo y nos vamos a circuncidar. Todo varón de Siquem iba a pasar por la circuncisión. Iba a haber unión. Iban ellos a conformar en un solo pueblo, a través de algo que vino como una tribulación, una deshonra a la justicia, una deshonra a nuestro hermano. Algo que venía de esta manera iba a terminar entonces con la circuncisión de todos los varones del pueblo, de todos los varones, iban a conformarse con los de Jacob y con sus hijos, toda una unidad. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Iba a haber unidad. ¿Qué pasó? Que tanto Simeón como Leví dice que tomaron sus espadas cuando la ciudad estaba desprevenida y fueron y mataron a todo varón de Siquem. Mataron y arrasaron con todos los varones. Porque dice la palabra de Dios que en el tercer día el dolor será más agudo aún. El dolor que habrá por la injusticia hecha a la hermana será aún más grave. Las injusticias se sentirán aún con mayor dolor en el tercer día. Y muchos se levantarán para tomar sus espadas. En este caso se levantó Simeón y Leví. Simeón significa oído y Leví significa sujetado. Algo que estaba preparado de antemano, algo que venía predestinado para sujetarse a la autoridad del Padre y traer unidad, terminaron produciendo venganza por la incapacidad de tener paciencia.
paciencia hasta que todos los hombres de Siquem fueran circuncidados y entonces poder unificar ambos pueblos. En el tercer día, y esto se lo digo, en el tercer día el dolor será aún más grave, el dolor será aún más fuerte. Por eso Dios nos quiere tratar en la paciencia para que no caigamos ante la justicia efectuada, ninguno de los hermanos, no caigamos en usar nuestras espadas en venganza, no caigamos en la impaciencia, trabajemos y aprovechemos el tiempo para que la paciencia tenga su obra completa. Tenga la paciencia su obra completa, porque el mal que se trae es mayor. Usan la palabra para vengar. Vengan entonces a su hermana, vengan por la injusticia efectuada, pero el mal que trae mayor, la deshonra a la orden del Padre. No pueden obedecer al Padre, no lo pueden honrar. Así que el mal que trajeron fueron mayor. El mal que se trae es mayor cuando se deshonra la orden. El Padre tenía un propósito. El Padre traía el propósito consigo y el propósito era unificarlo, y en el propósito estaba que todo varón se circuncide. Los de Siquem significa hombro. Hombro. Justamente fueron raídos de todo varón de Siquem. El hombro que necesitamos porque el principado se lleva sobre los hombros, hombro que necesitamos porque las vestiduras cuelgan de los hombros, hombros que necesitamos porque el yugo se lleva sobre los hombros. Así que cuando vayamos a usar la espada, primero está la obediencia a la orden del Padre. Primero está que cumplamos con la honra al Padre y esperemos con paciencia que venga la circuncisión sobre todo corazón, sobre todo varón. Sobre todo varón y sobre los varones de Siquem, necesarios para la vestidura, necesarios para el reino. Amén. En el tercer día se va a manifestar mucho más la impaciencia. Usemos la espada como la tenemos que usar. Ezequiel 29:7. Cuando te tomaron con la mano, te quebraste y le rompiste todo el hombro. Así que el Señor nos tomó. Pero mire del material que estábamos hechos o estamos aún, que no aguantamos su mano. No aguantamos la fuerza, no aguantamos su mano, te quebraste y le rompiste todo el hombro. Toda la posibilidad de, entonces de investirse, toda la posibilidad del principado, del reino, todo se rompió cuando te tomó el Señor por las manos, con las manos, perdón. Y cuando se apoyaron en ti, te quebraste y les rompiste sus lomos. Enteramente, descendencias caídos por usar mal la palabra, por usar mal la espada, por usarlo en venganza, por usarla faltando a la honra al Padre, faltando a un principio vital para nuestra vida eterna, la honra al Padre. Se rompió y se cayó toda una descendencia. Seguimos con el próximo. ¿No hay más? Había uno en Génesis, uno que exponía que el Señor Jehová era el largo. ¿No lo tiene? Del otro lado de la hojita. Perdonado porque el Señor tenga la paciencia, su obra completa. Bueno, ese ya lo vimos. ¿No hay otro? El principado sobre los hombros.
Segunda Tesalonicense y después había otro más. Y ya terminamos. Segunda Tesalonicense. Dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Sean encaminados entonces, permitamos que el Señor ponga su mano en nuestro corazón. ¿Para qué? Para establecer un camino, al camino hacia el amor y el camino hacia la paciencia. ¿Nuestra paciencia? No. Nuestra paciencia, no. La paciencia de Cristo. La paciencia de Cristo. Número 14, 18, y con esto terminamos y le agradezco mucho su paciencia. Número 14, 18. Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Qué significa tardo? Tardo para la ira lo trae como largo. Así que si hay un ser largo, ese es Jehová, el Eterno. La paternidad viene y trae un ser largo, un espíritu largo. Así que tenga la paciencia por último, y con esto me despido, su obra completa, en mí y en todos ustedes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.